Hola a todos, mi nombre es Michelle Cortés y el día de hoy les hablaré acerca del astigmatismo. Primeramente debemos saber qué es el astigmatismo. Este es un defecto visual en el que la curvatura desigual de una o más superficies refractivas del ojo, generalmente la córnea, impide que los rayos de la luz se enfoquen claramente en un solo punto de la retina, lo que resulta como tal en una visión borrosa. Este es un defecto que se produce porque la queratometría, es decir, la curvatura de la córnea, no es totalmente simétrica. En la curvatura corneal vamos a encontrar dos ejes de curvatura, un eje en el plano Y y un eje en el plano X. Cada uno de ellos está como tal a 90 grados del otro, como sucede así en un plano cartesiano. Entonces encontraremos los siguientes valores. K significa queratometría, K1 significa una queratometría más plana y K2 significa una queratometría más curva. Entre mayor diferencia hay entre estos dos planos, más astigmatismo tiene el paciente. Entonces, al tener una curvatura irregular el ojo, no es totalmente redondo, sino que tiene un poco más de inclinación en uno de sus ojos, y pues va a hacer que la luz no entre directamente paralela al otro haz de luz. Esto hace que se produzca como tal un defecto refractivo. En esta imagen podemos observar que los ejes son parecidos, por lo cual esta es una córnea normal. Entonces, en este caso, la luz se enfocaría en un solo punto focal, pero al tener lo contrario, como se ve en esta imagen, cuando se tienen ejes tan diferentes, una se queda corto y el otro pasa de largo. Eso hace que el paciente tenga como tal una imagen doble, es decir, una imagen sobrepuesta. Entonces, al ser el astigmatismo un defecto refractivo, lo vamos a poder corregir como un defecto refractivo, es decir, con lentes de contacto, con gafas, con cirugía refractiva o con cirugía láser. Algo para agregar es que tenemos astigmatismo no solamente de la córnea, sino del cristalino, que lo que sucede es que cuando el paciente sufre de cataratas, la misma desviación de la luz pasando a través de la catarata produce un astigmatismo. Esto quiere decir que cuando el astigmatismo es lenticular, es decir, inducido por el cristalino o por la catarata, y yo cambio esa catarata por un lente intraocular, no tendremos que calcular un lente tórico porque pues el paciente al retirar ese cristalino y cambiarlo por un lente intraocular, ahí mismo vamos a quitar ese efecto refractivo. Encontraremos varios tipos de astigmatismo, según cómo está ubicado, es decir, basado en el eje de los meridianos principales. Encontraremos el astigmatismo regular y dentro de este ubicamos el astigmatismo con la regla. Este se da cuando un astigmatismo está entre 60 y 120 grados y entre 240 y 300 grados. Encontramos que el astigmatismo del paciente se encuentra en lo que está sombreado en las líneas en esta imagen. En una topografía lo veremos de la siguiente manera. Entonces recordemos que las elevaciones se pintan de colores cálidos y las caídas o los aplanamientos de colores fríos. Entonces estos pacientes tienen una dificultad para determinar objetivos con las líneas horizontales. Entonces es el tipo de astigmatismo basado en el eje del meridiano principal. Encontramos también el astigmatismo contra la regla. Este es lo contrario, entonces tendremos un astigmatismo entre 0 grados y 30 grados, o es decir, entre 30 grados y 300 grados. Entonces, en este tipo de astigmatismo, el meridiano horizontal de la córnea es más curvo que el meridiano vertical de la córnea. Veremos que en la topografía corneal las elevaciones se verán horizontalmente, de la siguiente manera. Esto pues hace que los pacientes tengan como tal dificultad para ver objetivos con líneas verticales. Encontraremos el astigmatismo oblicuo. En este, el meridiano más curvo tampoco está en los meridianos verticales u horizontales, pero se encuentra entre 120 grados y 150 grados y entre 30 grados y 60 grados. En una topografía corneal lo veremos con las siguientes elevaciones. Encontramos también el astigmatismo irregular. Este se da normalmente en los pacientes que tienen queratocono. Es un tipo de astigmatismo en el que no hay 90 grados entre los dos ejes, sino que puede haber menos o haber más debido a que la córnea tiene una patología que la deforma. Por lo contrario, un paciente convencional que pues le haremos una cirugía de cataratas debe haber 90 grados entre los dos ejes para pues poder corregir. Un ejemplo sería que si K1 está a 90 grados y K2 tiene que estar a 0 grados, y pues si esa irregularidad no existe, no puedo como tal corregir con un lente intraocular o con gafas, ni con un lente fágico, ni pues con lentes de contacto. Dentro de los tipos de astigmatismo están pues los basados en los ejes de los meridianos principales. Recordemos que pues para que un astigmatismo sea regular, debo tener 90 grados entre cada uno de los ejes para que pues sea regular, y pues si es irregular, primero debo regularizarlo. Un ejemplo sería que el queratocono, que lo vamos a regularizar con los anillos intraestromales para pues poder hacerle un tratamiento indicado al paciente, ¿no? Hablaremos del astigmatismo simple, que este se da cuando uno de los meridianos principales está enfocado en la retina y el otro no está enfocado en esta. Dentro de este podremos hablar acerca del astigmatismo hipermetrópico
simple, que se da cuando uno de los haz de luz pasa del punto focal de la retina, y en la siguiente imagen lo podremos observar como el círculo de color rojo, y el otro apunta en la retina. Entonces el que pasó de largo es hipermetrópico porque la luz se enfocó después de la retina, es decir, uno sí queda y el otro no. Entonces, ¿qué pasa? Que los pacientes hipermetropes tienen los ojos más pequeños, y esto hace que las longitudes axiales sean más cortas y pues el haz de luz siga de largo. Entonces también dentro de este encontramos el astigmatismo miope simple, que es lo contrario. Este se da cuando uno de los meridianos principales se enfoca en enfrente a la retina y el otro pues se enfoca en la retina como tal. Una manera de entender esto es que los pacientes miopes tienen los ojos más grandes, y al tener longitudes axiales más grandes la luz no alcanza a llegar y por lo tanto son miopes. Hablaremos del astigmatismo compuesto, que este se da cuando ambos meridianos principales se enfocan delante o detrás de la retina. Dentro de este encontraremos el astigmatismo hipermetrópico compuesto, que se da cuando ambos meridianos principales están enfocados detrás de la retina. Entonces, ninguno de los dos haz de luz enfocan en la retina, pero son hipermetrópicos porque ambos pasaron del punto focal. También encontramos el astigmatismo miope, que en este ninguno de los dos haz de luz alcanzaron a llegar a la retina debido a que su longitud axial es tan larga que ninguno pues alcanzó a llegar a esta. Encontraremos también el astigmatismo mixto, que sucede lo contrario, un haz de luz se queda y el otro pasa, pero ninguno enfoca en la retina. Y finalmente encontraremos el astigmatismo simétrico, que en este tipo de astigmatismo los meridianos principales o ejes de los ojos son simétricos. Entonces, los vemos que normalmente se presentan pues en los dos ojos, pero también se puede presentar en un ojo con la regla y el otro contra la regla, debido a que son astigmatismos asimétricos. Dentro de los síntomas encontramos que el paciente va a presentar una visión borrosa, va a tener dolor de cabeza, una fatiga visual constante, lo que va a generar como tal un cansancio en el paciente. Este diagnóstico se hace con la prueba de visión que normalmente realizamos. También podemos usar el retinoscopio, que nos ayudará mucho porque pues ahí se puede ver si el haz de luz se queda, pasa o enfoca. También usaremos el foróptero, y como tal las queratometrías son la mejor manera para determinar si el paciente tiene un astigmatismo corneal. Este astigmatismo se puede corregir cualquier tipo, es decir, que si el paciente tiene un astigmatismo de 0.75 es posible corregirse. Lo que pasa es que pues un astigmatismo menor a 1 no es tan molesto como un astigmatismo de 1 en adelante. Casi no se habla de astigmatismo por debajo de 1 y pues casi como tal no se corrige. Encontraremos también la topografía corneal, que es como tal un mapa corneal que le permite al médico ver una imagen tridimensional de la córnea. Lo ayuda mucho a diagnosticar qué tipo de astigmatismo tiene el paciente, si es con la regla o contra la regla, y también nos ayuda a determinar qué tipo de cirugía le conviene al paciente, si es una cirugía refractiva, si es por una cirugía ya porque definitivamente el paciente tiene un astigmatismo. Ya vamos a hablar acerca de los tratamientos. Entonces lo que hacemos es que se corrige, por ejemplo, con una queratotomía astigmática o con incisiones relajantes del limbal, que esto lo escucharemos mucho en cirugía. También se puede corregir con cirugía ocular, con láser cuando se hace la cirugía de corrección miópica, hipermetrópica, y también podemos corregir el astigmatismo con láser. Podemos corregir el astigmatismo con una lente de contacto tórica, con un lente intraocular tórico o con gafas, y ya finalmente vamos a hablarles de un procedimiento en específico como lo son las incisiones limbales relajantes. Hablaremos pues de este tratamiento porque son como tal una incisión que se hace para bajar hasta 3 dioptrías de astigmatismo. ¿Cómo funciona este procedimiento? En el limbo, el médico mira cuál es el eje más curvo de la córnea y hace una incisión más o menos entre 2.75 o 3 milímetros. Esto lo hace para que se relaje un poquito esa queratometría, es decir, esa curvatura de la córnea, y se iguale un poco a las del otro meridiano. Y eso se hace que disminuya la diferencia que hay entre las queratometrías, es decir, que se igualen un poco y que se relaje como tal la córnea. Este procedimiento lo realizaremos con un cuchillete que normalmente usamos para la incisión principal. Ahora hablaremos de la lente intraocular tórica. Entonces, como tal, estas lentes nos las vamos a encontrar mucho en la cirugía de catarata. Se utilizan ampliamente para la corrección astigmática. Son iguales a una lente intraocular ordinaria, pero lo que la diferencia es que tiene dos poderes, un poder esférico y a su vez tiene un poder cilíndrico. Esta lente también tiene dos marcas en la lente tórica. Y esa está ubicada en el lado opuesto. Además, el eje que pasa a través de estas marcas tiene como tal una potencia cilíndrica y todas las demás regiones tienen como tal una potencia esférica. Entonces, cuando el paciente tiene un astigmatismo más alto de 1, debe utilizar como tal una lente intraocular tórica. Recordemos las partes de la lente. Todas nuestras lentes tienen asas o ópticas, ya sea de plato o sea de asas en J o de C modificada, y tiene una zona óptica. En la siguiente imagen observaremos dónde vienen las marcas de color rojo, que como tal es el poder cilíndrico.
el poder de la lente en esa zona tiene una corrección astigmática de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 o de 6 dioptrías. Por eso es importante marcar al paciente cuando vamos a colocar un lente tórico, por lo cual el médico debe ir preparado con su mapa, cómo lo va a dejar puesto, en qué eje lo va a corregir, y pues este trabajo se realiza con anterioridad, ¿sí? Y se revisa qué tipo de astigmatismo tiene este paciente. Si le vamos a colocar como tal un lente tórico monofocal, multifocal o trifocal, ya que existen diferentes tipos de lentes. Si lo vamos a colocar, ¿en qué eje lo vamos a colocar? ¿Cuál es el eje donde se va a quedar marcada la toricidad del lente? Es decir, ¿en qué eje lo voy a poner a que me corrijan? ¿Cuáles son las ventajas de las lentes intraoculares tóricas? Es una solución muy estimada para las cataratas y el astigmatismo. Existen como tal lentes intraoculares monofocales y multifocales. Tiene como tal una amplia opción de material. Puede ser hidrofílico, hidrofóbico, transparente y amarillo, y requiere como tal menos tiempo de curación. Debemos saber cómo se mide el paciente. Entonces ya se ha hecho un mapa con anterioridad cuando pues el médico nos comenta que el paciente va para una lente tórica. Ya está definido si la lente va a ser monofocal, multifocal, cuál va a ser este tipo de material de la lente, cuál va a ser la plataforma de la lente. Entonces ya todo esto se define antes con el modelo de lente que se le va a implantar al paciente. El paciente entra a cirugía cuando pues en programación ya tenemos definido que va a ser para una lente tórica. Ya sabemos que debemos marcarlo, es decir, llevarlo a una lámpara de hendidura y marcarlo sentado, porque el paciente al acostarse, los músculos están en posiciones diferentes a cuando estoy de pie. Por lo tanto, se mide el paciente en la máquina de hendidura de la siguiente manera. ¿Cómo se mide esto? Entonces, simplemente se debe pues marcar 0 y 180 grados. Al llegar a la camilla, cuando pues el paciente esté vestido, ya esté todo estéril, el médico esté lavado y ya pues está puesto el blefarostato, voy a pasarle al cirujano el anillo de Méndez y el marcador. Entonces él coloca como tal este anillo de Méndez y ya como tal hay un ciclo de torsión donde pues están las marcas de 0 y 180 grados que colocamos en la lámpara de hendidura, y pues se revisa cuánto se va a corregir y pues se marca lo que se va a corregir. ¿Por qué es importante marcar al paciente? Si el paciente no se marca, ese astigmatismo que supuestamente iba a corregir el lente, lo que vamos a hacer es que se lo voy a inducir al paciente. Un ejemplo sería que la corrección era 90 grados, pero como lo roté, no se lo puse a 90 grados, sino se lo puse a 0 grados. Entonces, además del astigmatismo que tenía el paciente, le voy a inducir más astigmatismo que tiene la lente. Por esta razón, es de gran importancia marcar a un paciente. Esta es una excelente solución para los pacientes con cataratas o pacientes fáquicos. No importa que sea un lente fáquico, también hay que corregir ese astigmatismo e igual se debe marcar al paciente.